Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué expresión tan maravillosa! El reino de los cielos se ha acercado. Hola amigos, muy buenos días. Estamos en este espacio de inspiración donde estudiamos el manual de instrucciones y, por supuesto, el más importante, que es Jesús el Cristo, que es el objeto de todas las escrituras, como él mismo lo expresó. Así es, él lo expresa en Lucas 24 cuando está explicándole a sus discípulos y les dice: esto era lo que les dije cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese de mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. La fe, el cristianismo, no es un salto al vacío donde renunciamos al intelecto y nos vamos simplemente por la emocionalidad. Hay detrás de esto toda una historia, toda una cultura, toda una arqueología. Para esta generación que nos tocó vivir estos últimos tiempos, tenemos la fortuna de contar con todos esos registros históricos, arqueológicos, geográficos, que tenemos nombres que algunos afirman seriamente que la fe que profesa el cristianismo se pudiese llegar a construir con el mismo fundamento a través de los datos históricos, porque se encuentran muy similares a los de las escrituras. Con esto lo que queremos dar a entender a todos los amigos que nos escuchan es lo extraordinario de tener una fe fundamentada en un Dios, en el Dios verdadero y eterno. Y que Dios no es una religión, que es la explicación más sencilla para definir cuando el hombre establece una forma para acercarse a una divinidad. Es Dios quien decide acercarse a la humanidad de esta manera. Y en este verso que acabamos de esbozar, de expresar cuando empezamos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esto se encuentra en el capítulo 4, el verso 17 del Evangelio de Mateo, desde el verso 3. Hay una profecía que se cumple ahí. Fueron cientos de profecías las que se fueron cumpliendo en Jesús, desde la forma en que es censado el pueblo, todo se fue cumpliendo. Por eso encontramos en Mateo, en el capítulo 1, como dijo el profeta Isaías, como dice la profecía. Aquí también vamos a tomar una de las profecías. Y dice: y dejando Jesús a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es ahí inmediatamente donde se expresa el verso inicial. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es una expresión maravillosa, hermosa, que podamos decir: el reino de los cielos se ha acercado. Realmente, ¿qué contenido representa esta frase? El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, no es más que la eternidad, que es el significado más diciente de Apocalipsis, que significa revelación,
como descubrir el telón en un escenario teatral para poder ver muy bien la película, para poder ver muy bien las cosas. Pero ¿por qué tomar estos versos, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí? La historia dice que Zabulón y Neftalí eran hermanos, hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Y lamentablemente, en especial estas dos tribus, se alejaron de Dios y se mezclaron con los gentiles. Por eso dice Galilea de los gentiles. Oscuridad, porque al mezclarse con las culturas que no iban de acuerdo con los designios, con los propósitos de Dios, en vez de vivir en luz, se fueron sumergiendo en la idolatría, en el paganismo, y optaron costumbres y después terminaron llevados a esclavitud. Así que el profeta toma este ejemplo y los menciona para que entendamos cuál era la condición real de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué era? Simplemente tinieblas, región de sombra de muerte. Eso era lo que cobijaba a esta nación. Bueno, sigue siendo igual la oscuridad, las tinieblas en las que vive lamentablemente nuestra sociedad y nuestro mundo. Es un oscurantismo que le impide ver las cosas o diferenciar las cosas que agradan o desagradan a Dios, y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero como en esa época, hace 2000 años, sucede algo extraordinario. Apenas dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Así vino y habitó. ¿Quién? Pues aquel que es la luz, así es, tierra de Zabulón y Neftalí. Es decir, había una región como todas las regiones del mundo. Pero cuando Jesús llega, sucede algo extraordinario. Luz les resplandeció. Vida en medio de la muerte les dio. Y eso es lo maravilloso que debemos rescatar en esta mañana. Que desde que Jesús, el maestro de la vida, pasó por este planeta, nunca más las cosas volvieron a ser igual. En esos pocos años que pasó de ministerio, logró trastornar el mundo, trastornar el universo, partió la historia en dos. Cada vez que mencionamos la historia antes y después de Cristo, debemos recordar a ese maestro del amor que vino a buscarnos justamente a esas regiones donde solo había oscuridad, donde solo había sombras de muerte. Y es lo que hoy queremos resaltar en este mensaje. A todos los que nos escuchan, empezando por cada uno de nosotros, para hacer esa luz, ya que Él llegó a nuestra vida. ¿Cómo era nuestra vida antes de encontrarnos con este faro, con este derroche de luz? Porque eso es lo que es Jesús. Cuando ustedes leen el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el escritor lo expresa de una manera muy precisa, hablando de Jesús de la siguiente manera. Aquella luz verdadera, capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el verso 13 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Siempre que escuchemos que Dios viene a este mundo, recordemos que son atributos de tiempo y espacio para personificar lo inaccesible y lo indescriptible en medio de traer la eternidad a lo finito. Así que es muy grandioso cuando dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no la luz del sol, no nos referimos a la luz del sol, sino a la luz que solo puede dar Dios, ¿sí? Venía a este mundo, pero en el mundo estaba. ¿Cómo puede alguien que está venir? Es justamente cuando se mezcla la eternidad con la humanidad. Venía a este mundo. Y es lo que está sucediendo aquí en Neftalí y en Zabulón. Es una región
donde no había sino oscuridad, pecado, tristeza, y pareciese que no hay esperanza, pero ahí es donde viene Jesús el Maestro. A todos los amigos, hermanos, que estamos en este desafío de cada día mejorar nuestra relación con Él, nuestra propia vida. Para aquellos que están sin esperanza, que están en oscuridad, luz nos va a resplandecer. Luz puede resplandecerte y colocarte en una condición distinta. Ya hemos hablado muchas veces de esto, que cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro, es imposible que la oscuridad se pueda quedar, como cuando Jesús muere y resucita, que el profeta lo escribe, porque era imposible que la muerte le retuviera, porque Él es la vida. Tomando esa analogía, es imposible que alguien siga en oscuridad, que alguien siga en tristeza, en depresiones y en miedos, si Cristo, quien es la luz, llega a nuestras vidas. El apóstol Pablo también lo expresa a la iglesia, a los corintios, cuando dice, aquel que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, tomando el ejemplo de Génesis 1, cuando el verso bíblico dice, dijo Dios, sea la luz. Tomando ese verso, el apóstol Pablo lo dice, aquel mismo que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que ahora resplandece en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Es como si dentro de nosotros también hubiese una tierra de Zabulón, una tierra de Neftalí, una tierra asentadas en regiones de sombra, de muerte, de tristeza y de dolor, pero viene Cristo y trae esta poderosa antorcha, ese faro de luz, a darnos un destello de esperanza a una sociedad agotada que se está cada día consumiendo en el afán, en el estrés y en la ansiedad. Sé que algunos de los amigos con los que he estado hablando y conversando sobre algunos episodios, algunos cuadros de ansiedad, de tristeza, es el momento de echar mano de esta libertad, aceptando a Jesús, a aquel que puede realmente volver a reescribir la historia como lo hizo desde el inicio. Jesús vino a impactar la humanidad. Los seres humanos que se encontraron con él, Mateo, Zaqueo, aquella mujer de una moral un poco confusa, se encontraron con él y sus vidas se convirtieron en modelos de lo que significa la sinfonía de la eternidad. Amaron a Jesús y se entregaron vehementemente porque sus vidas volvieron a nacer, volvieron a surgir, y eso es lo que queremos promover en todo rincón del mundo, utilizando las redes de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud no excluyen los países ni los continentes. El mundo va lentamente, progresivamente, lamentablemente cada vez más deprisa, a una oscuridad como la que estamos viendo acá, en regiones de sombras de muerte. 1.000 millones de seres humanos están caminando por el desespero, por la angustia, por una vida vacía, pero queremos llevarles un mensaje contundente, totalmente relevante y vigente, que ese Cristo que hace 2000 años pasaba por regiones donde solo había oscuridad, tristeza y sombra de muerte, luz poderosa les resplandeció. Lo que ha sucedido en mi vida, que cuando conozco este mensaje, a pesar de mí mismo, de mis desaciertos, nos enamoramos como muchos y empezamos a colocar nuestras vidas a la luz de su palabra para empezar a cambiar, para empezar luz, para ahora como un espejo, cuando recibimos esa luz, nosotros también podamos poco a poco. Pero no te preocupes por tu pasado, amigo, hermano que me escuchas, porque Jesús el Maestro sabe escribir nuevas historias. La historia de Cristo no es una fábula, no es una historieta para festejar episodios de alegría o simplemente fechas
sin sentido y sin profundidad. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de aquel que nos rescató de las tinieblas, del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Y utilizando ¿qué? El mensaje con el que Él empezó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El significado más preciso de esa palabra arrepentíos se basa en el griego, en una palabra llamada metanoia, o que se expresa metanoia. Meta, más allá. Noia es la palabra griega, nous, que significa mente. Ahora, cuando venga el evangelio, ahora ustedes pueden cambiar su forma de pensar. Ya no tienen que tener miedo, ya no tienen que temer. Ahora han sido llamados a la libertad, un nuevo nacimiento mental, como también lo expresa en Romanos 12:2. Ya no vivan conforme a los impositivos de este mundo, a los estándares que el mundo y la sociedad estableció, que eran los secretos de la felicidad, los códigos de la felicidad. No, no es así. La felicidad es realmente un subproducto que debe estar sustentado en el gozo poderoso que genera tener a Dios morando en nosotros. El evangelio no es más y nada menos que la constitución del reino de los cielos. Vengan todos, sí, al reino de los cielos, porque es el lugar donde podemos disipar las sombras, la oscuridad y la muerte. Y la buena noticia es que es el mismo Rey quien vino a traernos esas embajadas celestiales para todos aquellos que queramos pasar del vacío, de la angustia, del miedo, de la soledad, al gozo y a la luz. Pero más importante, el verdadero propósito, y es un día despertar a su semejanza en la eternidad. Gracias, Jesús, te damos por este mensaje tan contundente, tan poderoso, que expresa tu propósito y tu grandeza. Es grande este plan, este mensaje para la vida del hombre, porque tú eres grande, porque tú eres quien le pusiste tu marca, tu impronta, tu sello personal. Gracias por haber traído la luz y la vida a nuestras vidas. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio.